Vamos a dar inicio al panel, ¿no? En primer lugar, quería agradecerle a todos ustedes, Carlos, Lucía, Rosanete, Lisa, Jeff, Kim, Jorge, y por supuesto Diego, por ser uno de los organizadores del evento a través de la Sociedad de Alumnos de Derecho y Economía. Asimismo, agradecemos mucho a la NADE por su participación y al Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho. Esta tarde nos reunimos un poco para conversar e informar un poco al público acerca de la iniciativa de reforma de ley, la LIE, que está ya siendo considerada en el Congreso, y tenemos este agradable panel de expertos, a quienes todos conozco cercanamente, y me parece que son un aporte muy importante a la discusión en este tema. Respecto a la dinámica, les informo a todos los que están participando que tendremos primero una sesión de preguntas y respuestas por parte de los panelistas, y ustedes como participantes pueden escribir sus preguntas en una sección dentro de la misma página que se llama Q y A, ¿no? Question and Answers, en las cuales pueden irlas escribiendo y posteriormente las haremos publicar en la medida en que se vaya desarrollando el evento. ¿Okay? Entonces, damos un poco al inicio. Quisiera iniciar un poco dando una visión general del tema de los mercados eléctricos en México, y para eso quisiera contar con Rosanete Ibarra. Rosanete es una analista independiente de los mercados de energía. Rosanete, quería un poco preguntarte cuáles fueron los elementos más importantes, a tu parecer, de la reforma de 2013-2014 en materia del mercado eléctrico mexicano, y cuál, a tu parecer, es la estructura de los costos de producción, ganancias, pérdidas, subsidios que actualmente operan en el mercado eléctrico mexicano. Claro que sí, muchísimas gracias, muy honrada de estar aquí compartiendo la mesa con compañeros tan queridos y tan destacados. Me gustaría mucho empezar esta conversación atendiendo a las preguntas que me planteas. Yo te diría, el modelo energético que adoptó México a partir de la reforma de 2013, es un modelo en donde se permitió la participación de la iniciativa privada a la par que la presencia, digamos, de empresas del Estado mexicano. Esto es uno de los principios fundamentales para el desarrollo de un mercado, pues es que se pudiera ver incentivos adecuados para que entrara nuevos interesados a invertir en nuestro país. En esta lógica, digamos, el Congreso definió que la actividad de generación eléctrica iba a quedar completamente sujeta a competencia. Ahí la competencia podría ser directa con el Estado, y la empresa, el Estado, la CFE, de así quererlo, también podía participar y competir con las mejores herramientas que pudiera hacerse. Pero también definió que tendría que haber, o que hubo, dos monopolios, actividades exclusivas para el Estado. Esta es la transmisión y la distribución eléctrica. También quedó como área exclusiva del Estado la generación nuclear, pero en términos generales, la generación eléctrica quedó sujeta a competencia. Entonces, bajo esta lógica, insisto, es como se empezó a diseñar las condiciones necesarias para competir. Y uno de los elementos indispensables para hacer esto fue la separación vertical de la CFE. ¿Esto qué es? Se separaron, valga la redundancia, las actividades fundamentales que antes se hacían, vamos a decir, empacadas. Ahora, para poder distinguir en dónde había, digamos,
los mayores retos, donde hubiera señales de precios adecuadas, donde quedara muy claro en dónde había que hacer algo en especial. Se separó la generación de la transmisión y la distribución, y como digo, estas dos últimas son monopolios que la Constitución reconoce bajo el control del Estado. Hoy por hoy, con esta iniciativa, lo que nos han dicho es que tiene la intención de fortalecer a la CFE. Y entonces yo lo que quisiera platicar con tu auditorio es que no está muy claro realmente si esta modificación va a fortalecer a la CFE, porque la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿a cuál CFE? ¿Hay más de una CFE? Está la CFE que genera, la que distribuye, la que lleva a cabo la transmisión, y la CFE, que es suministro básico, que es la encargada de comprar la energía y comprar todos los servicios necesarios para que llegue hasta el punto donde lo consumimos, hasta nuestra casa o negocio, llegue la electricidad. Entonces nos dicen, insisto, que van a fortalecer a la CFE, y para poner en la mesa un poquito de elementos que permitan al auditorio formarse su propio criterio, yo quisiera mostrarles estas cifras que fueron publicadas en la cuenta pública 2019. Y lo que vemos ahí es la lista de las empresas generadoras, son 6 las empresas generadoras de la CFE, que reportan pérdidas con excepción de generación 5, pero las otras actividades que acabo de mencionar, distribución, suministro básico, transmisión, son empresas que están reportando utilidades. Bueno, una de las acusaciones, digamos, que se han puesto en la mesa es que las plantas privadas tienen privilegios y ahí existen subsidios ocultos. Bueno, la verdad es que si uno atiende a los números de la transmisión y la distribución, que tienen tarifas reguladas por la CRE, que la CRE les reconoce los costos, pues, y si estas empresas terminan con utilidades, cuesta un poquito de trabajo entender dónde pudiera estar el subsidio oculto. Pero bueno, entonces, esta es la lógica de la estructura. ¿Y quién está perdiendo entonces? Pierden las plantas de generación. Esas sí pierden. Veamos un poquito por qué pierden. Porque esa es la intención entonces, puesta con el proyecto, es que las plantas de CFE generen primero, que tengan, lo voy a decir así, asegurada la compra de su energía por parte de la CFE Suministro Básico. Hoy por hoy, con las reglas de despacho económico, las primeras plantas en entregar su energía son las más baratas, y resulta que esas plantas más baratas son las renovables que se desarrollaron con las subastas a las que la actual ley eléctrica obliga a la CFE Suministro Básico a comprar la energía. ¿Por qué entonces pierden? Porque sí es cierto, las plantas de CFE Energía pierden dinero, lo acabo de demostrar con los números reportados a la cuenta pública. Pues pierden porque los costos de generación de esas plantas, que en su inmensa mayoría utilizan combustibles fósiles, son muy altos. No alcanzan a recuperar todos los costos con los ingresos que obtienen de la venta de la energía a la CFE Suministro Básico. Vuelvo a repetir, venden la energía después de que se compra, suministro básico compró la más barata. Efectivamente podrían vender más, esa es la intención de la modificación, pero hoy con las reglas del juego sabemos que primero van a vender energía las plantas más baratas. Y rápidamente lo que les quiero mostrar, espero que se alcance a ver, son los costos de generación reportados a la CRE, que todos andan en promedio de 4 a 5 veces el costo de la energía renovable que generan estas plantas privadas. Entonces, esa es la razón por la cual CFE pierde. Insisto, sí es cierto que CFE Generación pierde. Generación 5, espero que hayan notado que es la única que no pierde, pero Generación 5 se dedica a administrar exclusivamente los contratos de los productores independientes de energía, que son esas plantas privadas que generan energía a nombre de la CFE
gracias a una reforma que tuvo la entonces Ley del Servicio de Energía Eléctrica en 1992. Ese régimen es distinto a el régimen que actualmente obliga a la CFE de Suministro Básico a comprar la energía más barata del mercado. Bueno, entonces, estos son los costos de generación de esas plantas. Y la última lámina que traigo trata de mostrarles cómo está compuesta la matriz de energía que compra la CFE Suministro Básico al mercado. Y lo que vemos, pues, es que en su inmensa mayoría, la energía que utiliza esta subsidiaria de CFE, vuelvo a repetir, es energía que se genera con combustibles. ¿Tiene energía limpia la CFE? Sí, sí tiene. Tiene plantas hidroeléctricas y hemos escuchado que estas plantas van a ser utilizadas más tiempo. Muy bien, es importante que todo el mundo sepa que las plantas hidroeléctricas, para que puedan generar electricidad, lo primero que decide eso es la naturaleza, porque depende mucho de la cantidad de agua que haya puesto ahí. Si estamos en una época de sequía, el agua será más escasa y pues se le da prioridad al uso humano. También hay que considerar los ciclos agrícolas. En fin, las hidroeléctricas en principio deben verse como almacenes de agua y fundamentalmente la decisión que hay que tomar sobre eso es cómo usamos esa cantidad de agua que está ahí. Pero bueno, la CFE tiene hidroeléctricas, tiene energía nuclear que también está categorizada como limpia, pero en su inmensa mayoría, insisto, lo que podemos ver es que son plantas que utilizan combustibles fósiles. De ahí, entonces, que la conclusión, desde mi punto de vista, es que con el cambio que se está imponiendo, que es primero entran las plantas de la CFE, es indiscutible que el costo de la generación va a aumentar. Podemos discutir si van a subir inmediatamente las tarifas o no, porque el diseño tarifario cuenta y se pueden hacer muchas cosas para diferir, digamos, el alza, pero el costo total va a subir. Por un lado. Por otro lado, tendremos mayores emisiones, sin duda. El tema de la salud pública es un tema que claramente no está abordado aquí y que no es discutible desde mi punto de vista, forma parte de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y simple y sencillamente se obvia aquí. Y hay un tercer efecto que probablemente se verá en un poquito más de plazo, pero que esa es mi alarma que se me acabó mi tiempo, en una emergencia económica como la que estamos viviendo es importante, que es, hay que considerar que si la industria en su conjunto experimenta mayores costos por la electricidad que consuma, seguramente que será mucho más difícil que se generen nuevos empleos para los mexicanos. Y esa es mi participación por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosanetti. Quería continuar un poco con Jeff, ya que iniciaste esta idea de cuáles son un poco los mitos y realidades, ¿no? del sector. A mí me parece que la visión, la introducción que hiciste es muy clara, muy precisa, nos da a toda la audiencia una clara perspectiva de cómo funciona. Y Jeff es director de Bravos de Energía, es experto en mercados energéticos, en mercados eléctricos, es un alumni del CIDE, de la maestría de Economía del CIDE, y estamos muy orgullosos de él y de su expertise, ¿no? Y queríamos que nos ilustraras un poco sobre cuáles son, a tu parecer, cuáles son los mitos, cuáles son las verdades, también un poco cómo funciona esta idea del mercado eléctrico en el contexto del despacho, de los contratos de suministro y de la formación de precios, ¿no? Y al final sí quisiera abordar un poco el tema de que ya lo tocó Rosanetti, es si efectivamente la CFE está en desventaja y recientemente hemos apreciado fallas en el sistema eléctrico, ¿no? Y se ha acusado mucho a las generación de renovables como causantes de este evento.
si pudieras abordar ese tema, te lo agradecería mucho. Fantástico. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de regreso en casa y espero próximamente estar físicamente en casa. Quiero empezar tomando un paso atrás. Creo que siempre es importante preguntarnos qué son los objetivos del sector eléctrico, del suministro eléctrico, antes de empezar cualquier debate. Y para mí está claro que hay tres objetivos. Uno es eficiencia, es dar suministro a bajo costo. Dos es confiabilidad, dar un suministro que no se interrumpe. Y tercero es suministro limpio, ¿no? Para todas las razones que la energía limpia nos importa. Eso me parece relevante porque surge un cuarto argumento del objetivo del sector eléctrico, el objetivo de fortalecer a CFE. Y comúnmente se argumenta que está en conflicto con los principios que persiguen las otras metas. Yo quisiera argumentar que no, que una CFE fuerte es una CFE que puede dar suministro de bajo costo, puede dar suministro confiable y puede dar suministro limpio. Entonces, cualquier política que nos envíe a un mundo de mayores costos y mayor contaminación no es bueno para CFE ni tampoco para el público en general. Ahora, cuando empecé en el CIDE, en el propedéutico de hace tantos años que no quiero comentar, uno de los primeros artículos, los papers que nos repartieron para leer, fue un artículo de Christensen del 76. Me pareció extraño que me tocó un paper eléctrico tan pronto, pero muy relevante, sobre todo por lo que dijo Rosanetti. Ese paper tenía como mensaje fundamental que la generación eléctrica no es un monopolio natural. Las economías de escala de la generación eléctrica no son tantos que requieras una empresa de 10,000 megawatts, de 30,000 megawatts, o que domine el país en cuanto a generación, para dar costos eficientes. Y bueno, han transcurrido 45 años desde ese paper. Con las nuevas tecnologías renovables es aún más cierto que una especialización en tecnologías eólicas, solares, las nuevas tecnologías que van a salir, nos permiten menores costos si permitimos las mejores empresas competir y participar. No es así para transmisión y distribución, eso sí son monopolios naturales, y por eso CFE tiene el derecho exclusivo a dar esos servicios. Por último, hay un cuarto segmento que no quiero ignorar, y eso es el suministro, la atención y facturación a los clientes. Aquí el marco legal realmente lo divide en dos partes. Una parte que no es monopolio natural, eso es el suministro a grandes consumidores, se llama suministro calificado en México. Y otro es el suministro a pequeños usuarios. Ahí es más debatible si es monopolio natural, porque sí puede haber una economía de escala en dar atención a pequeñas residencias, pero también tiene un elemento importante de objetivo social. A través del suministro eléctrico por debajo de su costo a las residencias a lo largo de México, logramos objetivos de igualdad de oportunidad. Y por eso el suministro básico se presta hoy en día exclusivamente por CFE, por el gobierno, aunque técnica no está prohibido, que privados compitan en ese segmento, de facto es un monopolio del gobierno. Y se somete a reglas diferentes, porque ese segmento, los usuarios no tienen el poder de elegir otro proveedor, las tarifas se regulan por
la CRE, etc. Entonces, con ese antecedente quiero proyectar unas ideas aquí. A ver, sí. Empezando con los mitos. El primer mito es esto creo que no estamos compartiendo. Ya. ¿Están viendo esta lista? Ahora sí. Ok. Hay muchos mitos sobre las injusticias o ineficiencias del mercado actual. Empezando con esto de que los privados pueden contratar libremente y CFE no. Eso no es cierto. Quien no puede contratar libremente son los suministradores básicos que atienden a los pequeños usuarios. Hoy en día solo es CFE. Podría haber otros. Y la motivación es que este suministrador no está compitiendo con nadie. Pasa sus costos al usuario sin que el usuario pueda elegir otro proveedor. Entonces tenemos que asegurar que ese suministrador utilice un mecanismo competitivo para contratar su generación, y son las subastas. CFE, como empresa, sí puede contratar libremente. CFE tiene un suministrador calificado, y ese suministrador calificado no utiliza subastas, no está obligado. Otro tema son los certificados de energías limpias. Esos por la regulación anterior se otorgaban a plantas nuevas de generación limpia. Entonces se ha quejado por qué CFE no recibe los certificados para las plantas existentes. Y bueno, se pinta como algo discriminatorio en contra de CFE. Realmente la regla no menciona CFE. La idea es dar un beneficio a nuevas centrales y es de cierta forma un subsidio para lograr que la matriz energética se convierta en algo más limpio. Las plantas que ya están, que se pagaron hace 80 años, no necesitan ingresos extras para fomentar su desarrollo. Otro sobre la transmisión, Rosanetti mencionó que es un monopolio natural y es un monopolio regulado. De hecho, es el mejor negocio en el sector. La generación es competitiva, significa que los precios suben y bajan. Cada vez que construyes una planta, alguien más entra con una planta más barata y se vuelve muy, muy difícil ganar utilidades en generación. Justo son los resultados que Rosanetti proyectó. Pero la transmisión tiene derecho a pasar sus costos a todos los usuarios de red a una tarifa regulada. Entonces no puede haber subsidio. Si las tarifas no cubren los costos de la transmisión, la queja es con la CRE por fijar las tarifas demasiado bajo, pero como Rosanetti mostró, no están por debajo de los costos. Y el último mito en cuanto a CFE versus otros es que el respaldo de renovables se está subsidiando. Aquí es otro conjunto de servicios que se usan para respaldar renovables que sí se remuneran. Hay servicios conexos que no tenemos tiempo para describir, pero se pagan. Y otra vez, si hay que hacer cambios, son ajustes pequeños que afectan a todo el mercado, pero no son huecos que perjudican a CFE en particular. Creo que no tengo tiempo ni para mostrar todas mis láminas. A lo mejor tenemos tiempo para regresar conmigo. Sí voy a mostrar este siguiente punto del despacho por costo variable que tengo en la siguiente lámina, porque es algo que me importa mucho. Me importa muchísimo, me ofende como economista. Se ha dicho que el despacho por costo variable oculta el costo real de la generación y privilegia a los generadores con mayores costos. Ahora, cualquier economista empezó dibujando curvas de oferta y demanda y sabe que el equilibrio ocurre cuando el costo marginal de la producción es igual al valor marginal
del consumo. ¿Por qué no los costos totales? Porque los costos que no son variables ya son hundidos. Y si tomamos decisiones con base en costos hundidos, vamos a optimizar o intentar optimizar algo que no puede cambiarse. Esto lo armé en una lámina especial para esta sesión, solo para dar un ejemplo del concepto. Puse aquí 5 tecnologías diferentes, son números ilustrativos, donde se ve que el costo variable de los renovables es cercano a cero. El mayor costo de tener una planta renovable está en poner los fierros. Luego hay que ponerle aceite y pulir los paneles, pero no hay mucho costo variable. En cambio, las plantas que utilizan combustible sí tienen costos variables, y los que queman combustóleo sobre todo. En cambio, costos fijos sí pueden ser más altos para plantas renovables, sobre todo las viejas. Las nuevas, como tengo en la primera fila, terminan con costos fijos tan bajos que compiten con plantas nuevas de gas natural, que son las más baratas. Pero las viejas, si pierdes de vista que esos costos se hundieron hace 10 años, pueden parecer más costosos. En el otro extremo, las plantas que se construyeron hace 40 años, aquí estoy en la cuarta fila, plantas de vapor, de combustóleo que se construyeron en los años 70, pues su costo fijo ya parece ser muy bajo porque la inversión se amortizó. A lo mejor tuvieron que reemplazar unos tubos el año pasado y eso sí se están amortizando. También hay costos fijos de operación y mantenimiento, pero parecen ser prácticamente gratis desde la perspectiva del costo fijo. Entonces, se hace el argumento de que esa planta de combustóleo es más barata que la planta eólica con un contrato de hace 10 años. Tenemos que matar ese mito de inmediato. Y aquí lo dibujo con un escenario de despacho en verde y uno en naranja. Si fuéramos por las plantas con costos variables menores, pagaríamos en promedio $10 de costo variable, se puede ver 30 entre 3, y pagaríamos el costo fijo de tener todas las plantas. Nuestro costo total sería el costo fijo más en las horas del año $87,000. Si despacháramos primero los que tienen costo total más barato, pues no ahorraríamos el costo fijo, pero sí pagaríamos más costo variable y el costo total del sistema sería más alto. Bueno, tengo mucho más que decir, pero no debo de ser demasiado greedy con el tiempo. Espero seguir discutiendo en el Q&A. Muchas gracias, Jeff. Muchísimas gracias, ¿verdad? Quería un poco, para llegar aquí, se inició una gran reforma en el tema energético, ¿no? Y para eso quería conversar con Lucía, un poco preguntándonos cómo llegamos aquí, ¿no? Es decir, cuáles fueron los motivos de la reforma y cuáles son las razones que nos han llevado a esta situación. Y también un poco ver, México está en un contexto internacional. México ha firmado tratados internacionales en materia ambiental, ha firmado tratados internacionales en materia de comercio, inversiones, es decir, una economía integrada internacionalmente. ¿Hasta qué punto todo este marco legal internacional puede constituirse en una limitación para una nueva reforma, o cómo está alineada la reforma actual o la del 2014 con los incentivos actuales en el marco legal? Lucía, perdón, déjame hacer una presentación. Lucía aunque aquí ya todos nos conocemos, Lucía es socia de SAI, es una extraordinaria comentarista. Sus twitters son
son excelentes en el tweet, y es profesora del CIDE en tema de competencia económica. Pues muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Felicidades también a la Sociedad de Alumnos, que fue muy activo en esta organización. Y bueno, pues muy contenta de estar con todos estos expertos y amigos. Efectivamente, bueno, me gustó mucho cómo se han abordado ahorita los temas por Rosanetti y por Jeff, finalmente rompiendo mitos, ¿no? Ya hacer de alguna manera romper el mito, o más bien explicar por qué el cambio de despacho, el orden de despacho va a ser un problema, ¿no? Porque nos van a subir las tarifas. También un poco de este cambio o este mito, ¿no? De que sale perdiendo CFE. Yo creo que para eso también hay un mito que yo quisiera destruir, que es también bajo la iniciativa hay un sentimiento de que hubo en algún momento fraude a la ley o que hubieron contratos desventajosos para CFE, y lo que no nos acordamos es la historia. ¿Por qué la CFE tuvo que firmar, o por qué el gobierno mexicano tuvo que firmar ciertos contratos que ahora se duele de que son totalmente injustos, ¿no? Primero, bueno, para esto es importante, pues, retomar algunos antecedentes que inciden de manera determinante en las condiciones de competencia en los mercados, y es muy importante entender también cómo aquí el impacto que tiene el sector eléctrico a toda la cadena productiva del país. O sea, digamos que tiene efectos transversales. Entonces, el efecto que tenga esta reforma va a ser muy importante para toda la economía, no solamente para los generadores, ¿no? Entonces, bueno, el sector eléctrico estuvo cerrado a la inversión privada por muchos años, ¿no? Y su desarrollo fue encomendado a un monopolio estatal. Dadas las restricciones presupuestarias, el gobierno estuvo obligado a buscar esquemas para complementar la inversión privada y pública. Entonces, en ese contexto es donde nace la reforma del 92, en el que de alguna manera se empieza a permitir o se empieza a buscar esquemas para poder permitir que la inversión privada pudiera complementar ese hueco de inversión que requería el sector público para poder responder a la necesidad de los mexicanos y el crecimiento que estábamos necesitando, ¿no? Después, digamos, de todo esto, ya en la reforma energética que estamos diciendo, finalmente la de 1992 no había abierto tal cual a la competencia, y todavía había unas preocupaciones respecto a la necesidad de incrementar la matriz energética para poder cumplir acuerdos en manera ambiental. Entonces, bueno, finalmente esta reforma lo que hace es a CFE la convierte en una empresa productiva del Estado, ¿no? Con el mandato de generar valor económico y convertirse en generación en un competidor más. Para ello y para poder traer más inversión privada, pues lo que se tuvo que hacer es tratar de asegurar que esta CFE operara de una manera, que hubiera una separación vertical, de tal manera que la transmisión y la distribución no favoreciera a las generadoras propias de CFE, que ya tenían que competir en el mercado de manera efectiva. Y para eso también se hizo un marco institucional que permitiera justamente que separaba las decisiones políticas, ¿no?, de las comerciales y de la regulación técnica. Y por esto es también muy importante lo que hace esta reforma al, digamos, limitarle o establecerle nuevos requisitos a la CRE de cómo establecer permisos y cómo quitarlos, ¿no? Por supuesto, atrás de todo este andamiaje está el concepto de neutralidad competitiva, que de alguna manera implica que el Estado debe de apuntar a ser neutra y de no inclinar, digamos, la cancha en favor de sus propias empresas. Y este mismo principio también está contenido en el TEMEC, y ahorita lo vamos a ver, aunque, en este sentido, los inversionistas privados llegaron con unas reglas del juego que, pues, de alguna manera, pues, se tienen que respetar. Ahora, es muy importante que cuando hubo la reforma de 1992, pues fue cuando se establecieron estas figuras, ¿no?, de los productores independientes de energía, los PPIs,
los mecanismos de empresas de autoabasto, los permisos de autoabasto. También existieron estos incentivos para poder generar mayor inversión en energía renovable, y por eso sale, digamos, la famosa tarifa de porteo, de la cual también se duele CFE de la inequidad. Sin embargo, lo que es muy interesante es que esta reforma de 92, y sobre todo la parte del autoabasto, ya fue discutida en los tribunales, ya fue discutida en la Suprema Corte de Justicia. La reforma del 92 fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, ¿no? La figura pública que promovió estas tres controversias, pues es finalmente, pues obviamente, ahorita el que es el director de CFE, pero finalmente lo que es muy importante es que estas tres controversias constitucionales que desafiaron la reforma, al final declaró válida la reforma del 92. ¿Qué significa? Que ahorita cuando estamos hablando de que existen y que se van a revisar contratos de autoabastecimiento o otro tipo de contratos que se firmaron en fraude a la ley, pues finalmente no hay fraude a la ley. Digamos, la Suprema Corte de Justicia ya avaló la legalidad de estos temas. Entonces, me parece que hay una confusión o una falta de memoria de lo que ya pasamos y lo que queremos reabrir. Y por otro lado, es muy importante identificar que al final del día, obviamente la reforma del 92 no implicó la adopción de esquemas de libre competencia, y también pues, le faltaba, digamos, un empuje para promover más la energía limpia, pero bueno, esta apertura sí fue codificada, esta apertura y garantías a los inversionistas sí fue incluida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en otros tratados internacionales de los que México ha sido parte. También esta apertura y estas inversiones y estos contratos que dicen que pudieron haber sido en fraude de la ley con estas reglas que aceptó el gobierno, están protegidos por tratados bilaterales de protección a la inversión firmados por México. México tiene un entramado importante de tratados bilaterales de protección de inversión, no solamente con Estados Unidos, sino con muchos países europeos, con Japón, incluso con otros países, y tenemos otros tipos de tratados que también amplían la protección de inversión. Entonces, en este sentido, las reglas del juego no se pueden cambiar. Si las queremos cambiar, el gobierno es soberano, el Estado es soberano de poder, conforme a lo que dice la Constitución, es soberano de decidir sobre las áreas estratégicas. De alguna medida, de los tratados internacionales se están incorporados en el derecho mexicano, como lo dice la Constitución, y en el momento en el que nosotros querramos cambiar la Constitución, porque la ley ya, o sea, si ahorita cambiamos las reglas en la ley no es suficiente, porque todos estos tratados, estas protecciones están incorporadas en la Constitución. Aun cuando cambiemos la Constitución, a pesar de que tengamos derecho a hacerlo, vamos a tener que enfrentar y resarcir a los inversionistas extranjeros por el cambio de reglas al que los hemos sometido. Entonces, en este tema sí es muy importante identificar si queremos asumir el costo, ¿no? Pues resarcir los daños que nos van a costar a todos por el cambio de reglas a los inversionistas. Los inversionistas van a recuperar sus daños, eso no importa, pero los que nos vamos a quedar con energía cara y los que vamos a tener que pagar al final del día pago de daños y perjuicios, pues vamos a ser los mexicanos. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo llamaría a los diputados y pues a entender un poco más las implicaciones y ver pues, por los consumidores y por los contribuyentes mexicanos, y sobre todo, ahora que estamos en una etapa en la que tenemos que incluso la propia Secretaría de Economía dice que el Tratado de Libre Comercio el TEMEC, va a ser el que nos va a ayudar a recuperarnos, a recuperar el crecimiento económico, pues no podemos dejar de pasar por alto que nuestros requerimientos de energía eficiente
energía barata es muy importante también para poder nosotros recuperar el rumbo pues, desde la producción. Entonces, muchas gracias. Pues luego seguimos platicando. Sí, muchas gracias, Lucía. Este contexto, un poco lo que señaló Rosanetti y Jeff, y Lucía, la idea, la motivación de la ley estaba aspectos de carácter ambiental, pero había un aspecto también muy central que es el tema de competencia económica. Y quería preguntarle, en este caso primero a Lisa, luego vamos a hablar con Carlos, sobre qué daños hay al proceso de competencia. Por lo que entendemos, la iniciativa de ley parece dar preferencia a monopolios verticalmente integrados. Y la pregunta es, ¿qué tipo de conductas anticompetitivas se estarían promoviendo, ¿no? Y en el mercado eléctrico nacional, y cuáles pues, serían los potenciales efectos negativos a la eficiencia y al bienestar de los consumidores. ¿Hasta qué punto esto se parece a los problemas de acceso que teníamos hace unos años atrás en materia de telecomunicaciones y sistemas de transporte? Y finalmente un tema que a mí me ha fascinado, que es el tema de la neutralidad competitiva, ¿no? ¿Hasta qué punto la ley estaría infringiendo las normas, los preceptos de la neutralidad competitiva? Por supuesto, entendiendo qué significa neutralidad competitiva. Entonces, Elisa, te dejo el micrófono. Sí, gracias, Alex, y muchas gracias por poner este panel, porque creo que es un tema que es importante que se converse y no nada más que se politice, ¿no? Entonces, muchas gracias a los alumnos de Derecho del CIDE por estar organizando esto también. Bueno, yo quiero retomar uno de los puntos que habló Lucía, que es que hay efectos transversales, o sea, no es nada más que estamos preocupados de lo que pasa en el sector eléctrico, sino dado que esta es una industria que provee a toda la planta productiva, es muy importante analizar esto tanto de la óptica de la oferta como de la óptica de la demanda de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos un sector eléctrico en donde sí hay cambio tecnológico. Nosotros siempre pensábamos que este era un sector muy lento, estamos acostumbrados a pensar en telecom, etcétera, ¿no? En donde el cambio tecnológico es inmediato, pero aquí, este es un sector donde sí hay cambio tecnológico, donde cada vez es más común que se esté cambiando a, como Jeff hablaba, a energías limpias, en donde esas energías limpias cada vez más son eficientes, en donde ya estamos hablando, como en Nueva Zelanda, de hablar de experimentos para transmitir electricidad por aire, donde estamos ya hablando también de que hay una red eléctrica inteligente y bidireccional. Hay un montón de cosas que vienen a nivel oferta, en donde es muy difícil justificar que sea el Estado el que utilice sus recursos escasos para estar haciendo estas inversiones tecnológicas, cuando el Estado puede utilizar estos recursos escasos en otras cosas, como para programas sociales, en donde no hay un sustituto más que el Estado. Entonces, creo que esa es una parte que es muy importante considerar. Por el otro lado, tenemos una situación de demanda que ya es algo que se está discutiendo mucho en California, en Inglaterra, en donde ya hay mucho autoabastecimiento, tanto a nivel de plantas, lo que nosotros llamamos los usuarios calificados, como a nivel de casas, en donde ya tienen sus propios paneles solares, etcétera, y se está dando un fenómeno en electricidad que es similar al que se está dando en telecom, que es el cord cutting, ¿no? En donde simplemente te cortas de la red, dejas de estar ahí y tú te autosuministras y haces todo esto. Entonces, en una situación en la que el mundo, por el lado de la demanda, se está moviendo a eso, empieza a haber un problema a nivel de mantenimiento de una red de transmisión. Todavía no ocurre en México, como habló Rosanetti y Jeff, ¿no? Es el negocio más redituable, el negocio de transmisión. Pero eventualmente el autoabastecimiento va a limitar la compra de electricidad del gobierno. Entonces, esto nos lleva a plantearnos qué es cómo se debe de pensar
en un mercado en el que estas cosas están comenzando a suceder, ¿no? Si por un lado es realmente costeable que opere de forma integrada, ya sabemos que la ley hizo todos estos cambios, pero el punto es preguntarse por qué los hizo también y si esto es razonable. Y pareciera, y todo indica que esto es exactamente lo que se tiene que hacer para enfrentar los nuevos retos de este mercado, ¿no? Y también pensar que si nosotros somos un país que tiene una ventaja competitiva enorme en paneles solares, en energía solar, ¿por qué no estamos exportando? No nada más porque estamos discutiendo si deben o no deben de haber estas plantas, sino porque no estamos exportando esta energía a otras partes del mundo, cuando Alemania 30% de su energía viene del sol y claramente México tiene más sol que Alemania, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que hay que plantearnos. Por el otro lado, también creo que un poco yendo a tu pregunta, Alex, sobre qué es lo que va a ocurrir a nivel regulatorio con esto, lo único que tenemos ahorita es como el ejemplo de lo que ha pasado en telecomunicaciones, ¿no? Por un lado tenemos un ejemplo de la Unión Europea en donde la discusión central cuando se empezó a abrir la industria es una discusión en donde se pone en el centro el problema de acceso, ¿no? Que tengas acceso a una red, y la regulación se enfoca en facilitar el acceso a esa red. Y la lógica de eso es que tú quieres que cada vez más empresas entren a competir, en el caso de telecomunicaciones, a proveer el servicio. En este caso no estamos ni siquiera hablando de esto, estamos hablando solamente de generación, pero quieres mayor entrada de generación y mayor modernización en generación hacia energías limpias y de bajo costo. Y entonces esto promueve competencia en servicios, esto promueve la adopción de mejores tecnologías, reducción de costos, y el foco de la regulación es el acceso, y lo que hemos estado observando con los cambios regulatorios y ahora con el cambio propuesto en la LIE es que el acceso se vuelve cada vez más difícil. El acceso se vuelve cada vez más costoso y el acceso se vuelve cada vez más incierto, porque ya no está sujeto a reglas claras, sino a decisiones que hace un regulador que para propósitos de un economista, nada más viéndolo desde el punto de vista teórico, pareciera estar capturado, no tener una agenda abierta, ¿no? Por el otro lado tenemos el ejemplo de Estados Unidos, en donde básicamente el acceso solamente se regula si se considera que el servicio que se está proveyendo es un servicio indispensable, que en México llamaríamos un insumo esencial. Y como ya también lo discutió Razzanetti, ya lo platicamos todos, la transmisión es un insumo esencial. No hay manera de sustituir la transmisión de CFE. Entonces, esto quiere decir que desde el punto de vista de competencia, si lo estuviéramos analizando desde el punto de vista de esencialidad, tenemos dos tipos de problemas inmediatos, ¿no? El primero, que es en el mercado mayorista. En ese mercado mayorista lo que quiere decir es que tienes una negativa de trato, que la red de transmisión le está negando el trato de interconexión a cualquier generador, y obviamente tiene poder sustancial de mercado, que es el filtro que requiere la Ley Federal de Competencia Económica, porque es un monopolio. Y por el otro lado, también, dado que la CFE se está favoreciendo de una manera, ya no hay un despacho económico, sino que está favoreciendo el despacho a sus propias plantas, también hasta cierto punto lo que tenemos en el sector minorista, o el siguiente eslabón, es un estrangulamiento de márgenes. ¿Por qué? Porque le está dando preferencia a quien cuesta más y no a quien cuesta menos. Entonces, de forma artificial está causando este estrangulamiento. Entonces, desde la óptica de competencia tenemos violaciones claras, ¿no? A lo que serían prácticas monopólicas relativas, sin considerar en esto, y tal vez Carlos platica un poquito más, que esto es un problema de barreras a la competencia o de una negativa a insumos esenciales, que son precisamente las facultades que se le dieron a la COFECE con la reforma de 2003, ¿no?
en el artículo 94. Lo grave de eso es que realmente yo creo que representa un riesgo y un riesgo fuerte para la autoridad de competencia utilizar esas facultades contra la CFE, independientemente de lo que ya mencionó Lucía sobre la Suprema Corte y que está yendo en contra de eso, y lo que seguramente Jorge va a mencionar sobre constitucionalidad, ¿no? Y finalmente, nada más para responder la pregunta sobre neutralidad competitiva, ¿no? El concepto de neutralidad competitiva se genera cuando tenemos mucha claridad entre el rol del Estado como gobierno, en donde no hay ningún sustituto más que el gobierno, y el rol del Estado como una empresa, en un rol empresarial. Entonces, la CFE es una empresa de los mexicanos, pero es un rol del gobierno como empresa, no es un rol del gobierno como Estado. Entonces, en ese sentido, es importante que el Estado se pregunte si, dadas las restricciones presupuestales que tiene, que obviamente este gobierno percibe lo fuerte que son estas restricciones presupuestales, dado que ha estado reduciendo el tamaño de gobierno, dado que ha tratado de hacer un esfuerzo grande por reoptimizar sus recursos, si realmente quisiera invertir los recursos de todos los mexicanos en una empresa en donde, en uno de sus eslabones, que es la generación, realmente tiene posibilidades de no invertir y utilizar esos recursos de otra manera. Y esto, pues, en economía se llama eficiencia asignativa, ¿no? Si quisiera asignar esos recursos de alguna otra manera. Y aunque, por ejemplo, el viernes se le preguntó a la comisionada presidenta mucho sobre si debería de reformarse la ley para multas y etcétera, realmente en este contexto una reforma importante que tendría que tener la ley de competencia y que la tienen otras leyes es que la autoridad de competencia califique cuando se están haciendo violaciones a la neutralidad competitiva, ¿no? Y con eso lo dejo. Muchas gracias, Elisa. Claro, el punto. De manera, yo creo que complementaria y ampliada, tenemos a Carlos, ¿no? Carlos Menas es socio en Kill García Cuellar, Aiza y Enríquez. Es igualmente ex titular de la autoridad investigadora de la COFECE y, por supuesto, experto en materia de competencia económica. Y Carlos, quería un poco preguntarte, bueno, ya la COFECE sabemos que hizo una opinión sobre la iniciativa, se opuso a ella. ¿Cuáles crees que sean estas razones? ¿Qué instrumentos tiene la COFECE para abordar el tema, este tema que ya está pronto por los vientos que soplan a aprobarse? Y un poco ver lo que señalaba Elisa respecto al 94, ¿no? Como un instrumento para prevenir este tipo de conductas. Muchas gracias, Alexander. Gracias al CIDE, gracias a Diego también por su invitación a este evento. Efectivamente, como dices, Alexander, pues el Pleno de COFECE presentó esta opinión a la Cámara de Diputados hace unos días. Exactamente fue el 12 de febrero, donde claramente se opone a la iniciativa preferente, ¿no? Básicamente lo que establece en su opinión COFECE es que de aprobarse la iniciativa se afectaría gravemente el proceso de competencia y libre concurrencia, principalmente en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica, ¿no? COFECE lo que dice es que si bien el artículo 28 establece que el Estado ejerce de manera exclusiva ciertas áreas estratégicas, como lo mencionaban antes mis colegas, como la planeación, el control del sistema eléctrico nacional, el servicio de transmisión y la distribución, pues en los eslabones de generación y comercialización sí se permite y por ende también se promueve la participación de actores privados que deben operar en condiciones de competencia y libre concurrencia, ¿no? Incluso se establece el derecho que mencionaba Rosanetti del medio ambiente como un pilar de eso, ¿no?
La opinión pues insiste en que las redes de transmisión deben ser operadas bajo un principio de acceso abierto y no discriminatorio, como mencionaba Elisa, y que la ley debe establecer a los participantes obligaciones de energías limpias, reducción de contaminantes, pues así también la obligación para CFE de tener como objeto la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la nación, pero con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, ¿no? Entonces, COFESE retoma esas ideas que ha venido pues reiterando en diversas ocasiones, en diversas opiniones, insiste en cosas que ya han manifestado sobre diseño regulatorio, sobre diseño institucional. Por ejemplo, menciona que para cumplir con los principios de competencia se debe asegurar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio de cualquier central eléctrica a las redes de distribución y transmisión. Y incluso en el comentario que hace Elisa, establece la opinión que estas representan un insumo necesario para que los generadores y los suministradores puedan competir en igualdad de oportunidades, ¿no? En el entendido que, por un lado, para que un generador pueda vender su electricidad se requiere de una interconexión a las redes, y por otro, para que un suministrador pueda participar en el mercado eléctrico mayorista, debe asegurar que los centros de carga estén conectados a las redes, ¿no? Creo que otro tema importante de la opinión es que se menciona la necesidad de garantizar el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, que ya hemos comentado, tomar las ofertas de electricidad de menor costo para motivar precisamente la competencia y reducir los costos. Se insiste también en este tema que mencionaba ya Rosanetti, el tema de la división estructural efectiva de CFE, ¿no? El tema de evitar conflictos de interés que surgen cuando la empresa que tiene el control de la red, pues al mismo tiempo compite con otras empresas que requieren el acceso, ¿no? También se refiere al tema del rol de la CRE y SENACE, estableciendo que deben actuar de forma independiente para que el sistema funcione, ¿no? Y dice COFESE con todas sus letras que la iniciativa pues anula la competencia en generación y el suministro de energía y que favorecería indebidamente a CFE al eliminar el despacho económico y restringir el acceso abierto a las redes de transmisión y de distribución, ¿no? También se refiere a este problema de permitir a CFE SSB, ¿no? CFE suministrador de servicios básicos para adquirir electricidad de las centrales legadas de generación que son propiedad de CFE y a otras centrales que consideren sin recurrir a subastas, ¿no? Las subastas, como todos saben, obviamente son métodos competitivos para generar menores precios, y si se hace por subasta, lo que dice COFESE, y obviamente la evidencia así lo demuestra, es que seguramente se pagarían mejores precios, ¿no?, que otras formas de adquisición. También la opinión menciona que modificar los criterios para otorgar los famosos CELS, los famosos certificados de energía limpia, y conceder tanta discrecionalidad a la CRE para negar permisos o para revocar permisos, pues generaría mucha incertidumbre, mucha falta de claridad en el sector, y que, bueno, podría afectar gravemente las condiciones de competencia, ¿no? Entonces, pues todo esto me parece que COFESE identifica temas muy importantes y efectivamente, pues esta reforma podría ir en contra de los principios de competencia en el mercado y contra el 28 constitucional, y tener pues, con ello muchos problemas de cuestionamientos en el Poder Judicial eventualmente, y también, como mencionaba Elisa, ¿no?, con las posibilidades de que COFESE, una vez aprobada, pues ejerza ciertas facultades que tiene, facultades que se le dieron con motivo de la reforma de 2013 y precisamente para permitir un juego parejo con todas las reformas que se estaban dando y la seguridad de la inversión. Entonces, creo que tiene varias herramientas COFESE para seguir incidiendo, seguir opinando, que muchos dicen COFESE opina y son llamadas a misa.
pero de alguna manera está construyendo un cuestionamiento público, resuena en el consumidor, resuena en el ciudadano este tipo de opiniones de COFECE, y también tienen un rol eventualmente en lo que deciden los jueces al respecto pues de estos cuestionamientos que permitirían en el juicio de amparo ante tribunales especializados en competencia y telecomunicaciones, ¿no? Entonces, este rol del ombudsman de la competencia que tiene COFECE me parece que no es menor y debe de seguir haciéndolo, ¿no? También está el tema, y lo mencionaba un poco Lucía, el tema de la controversia constitucional, ¿no? Me parece que la similitud con el asunto de la política de confiabilidad de CENER pues es enorme. Se debería esperar que la misma actuación tenga COFECE con esta reforma, yo pensaría. Tenemos el tema del famoso artículo 94, el tema de las investigaciones de mercado para eliminar barreras a la competencia y regular insumos esenciales. Me parece interesante esto que les comentaba, que la opinión de COFECE menciona que las redes de distribución y transmisión son un insumo necesario, no dice esencial, pero considera como insumo necesario ya en la opinión esos dos elementos, y hace pensar pues, que fácilmente podría ser considerado como insumo esencial, ¿no? En los términos de la Constitución y de la Ley Federal de Competencia Económica, que permitiría establecer remedios para CFE, incluso opiniones con respecto a la normativa y otras barreras que pudieran identificarse, ¿no? Digo, es un procedimiento complicado, difícil, largo, pero al final tiene pues remedios muy interesantes para que COFECE pueda hacer mucho, ¿no? Está toda esta parte que mencionaba Elisa de prácticas monopólicas relativas, creo que puede haber muchas, ¿no? Y si se dan estas, pues COFECE tiene la posibilidad de intervenir sancionando eventualmente hasta con el 8% de los ingresos a la CFE. Entonces ese tema también puede ser importante. También, igual que el 94, un procedimiento largo, complicado. Vemos procedimientos que hoy tiene COFECE que parecen apuntar a prácticas de Pemex en otros mercados donde se le ha complicado conseguir la información, donde se le ha complicado sancionar. Probablemente sería igual acá, y pues esperemos que si hay esas conductas, sí se animaran eventualmente a investigar, ¿no? Y finalmente creo que hay otras herramientas, como bien decía Elisa, que no tiene COFECE, como decía la presidenta de COFECE, faltan algunas herramientas. A mí me parece que la más importante es el tema de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? COFECE debería poder iniciar acciones de inconstitucionalidad contra una norma que sea contraria a los artículos 28 y 117 constitucionales. Lo ha podido hacer indirectamente a través de la Fiscalía General de la República, pero pues en casos que son muy complicados con la administración, pues la Fiscalía probablemente no esté tan interesada en seguir estos procedimientos, ¿no? Pero creo que la debería de tener directa, ¿no? Como otros órganos, por ejemplo, el INAI la tiene, la CNDH la tiene. Creo que contar con esta atribución en COFECE sería muy útil para este tipo de casos, ¿no? Ese sería mi comentario, Alexander. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente. Quería, ya abriste la puerta, creo que está ya un poco desde el principio, esta idea de que la reforma viene atada desde la Constitución, ¿no? Tanto en temas de competencia económica, tanto en el rol del Estado como regulador que asegura el 25 constitucional, el 28 constitucional en materia de competencia, y queríamos un poco ver cuáles serían los principios constitucionales, ¿no?, que avalan estas facultades, hasta qué punto esto puede representar un conflicto al interior o conflicto entre principios constitucionales. Y para eso tenemos aquí a Jorge Kim. Jorge es socio de White & Case y experto en derecho regulatorio en energía. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Alex. Un gusto estar con todos ustedes. Trataré de ser cuidadoso con mis palabras para no ser señalado como traidor a la patria.
Por ahí ya vi alguna pregunta en ese sentido y tratar de ser cuidadoso, que a pesar de que suena broma, es delicada las señales porque siguen abonando en todo este ambiente. Mira, yo creo que esta parte es bien interesante porque hoy estamos hablando bajo discusiones y conceptos ideológicos que distraen un poco del centro de donde estamos hablando, ¿no? Y hoy se habla con una facilidad de la reforma energética, alrededor de una construcción de un argumento sobre corrupción, etcétera. Y creo que eso lo único que hace es generar un estado de incertidumbre en que los consumidores y los ciudadanos poco pueden entender realmente en dónde estamos hablando y de qué estamos hablando. Y yo creo que tenemos que desmitificar y quitar la ideología de la discusión, porque de otra manera seguiremos hablando a 10,000 pies sobre temas que tienen mucha consecuencia e impacto hacia el futuro, como todos mis colegas lo han mencionado. La reforma energética, y un poco Lucía lo comentaba en ese sentido, no se trata simplemente de una reforma entendida en un contexto político. México estaba urgido de hacer una reforma a su marco constitucional. De hecho, si ustedes me apuran, llegamos tarde a esa reforma. Esa reforma se debió haber hecho mucho tiempo antes, lo cual hubiera permitido un desarrollo hacia México. Pero dado que México ha sido beneficiado de alguna manera en cuanto a recursos naturales, pues pocos incentivos existieron en el país para hacer una modificación de su marco legal y construimos todo alrededor de dos empresas, Pemex y la CFE. Llegamos ya a 2014, insisto, un poco tarde, pero al final del día se hacen reformas a la Constitución que interesantemente son reformas muy puntuales. No se tratan de hacer reformas que introdujeron grandes artículos o una redacción grande dentro de la Constitución, sino se rompieron aquellos candados en donde establecían el monopolio de CFE y de Pemex, pero en este caso de CFE, y permiten la entrada de la inversión privada por cuanto hace a la generación y al suministro. Entonces, hoy tenemos en nuestra Constitución, y que es realmente donde nosotros como abogados nos tenemos que enfocar, a dos principios básicos: la parte de la competitividad, por lo que hace el artículo 25 constitucional, y a la parte de competencia, por lo que hace al artículo 28, ¿no? Y yo voy a seguir un poco con la línea que Carlos dijo y que afortunadamente él ya no llegó a ese detalle, porque si no me hubiera quitado parte de mi exposición, lo que recientemente la Corte resuelve, porque creo que es importante darle una vuelta más al tornillo, a la tuerca del tema de competencia, ¿no? Porque si nos quedamos como parte de competencia, pudiera parecer que lo único que estamos hablando es que queremos que todas las empresas puedan estar participando en igualdad de circunstancias. Pero lo que la Corte resuelve recientemente es sobre la competencia, pero vista desde la óptica del consumidor, ¿no? Y la Corte señala que el derecho a la libre competencia y concurrencia son derechos vitales para el desarrollo adecuado de la economía. Además, señala que un mercado competitivo se traduce en un beneficio directo a los consumidores mexicanos. Entonces, a mí me parece que esto es fundamental, ¿no? Porque tenemos que, más allá de hablar de política pública en general, de mercados competitivos, de las eficiencias en los mercados, al final de todo lo que estamos hablando es del consumidor, ¿no? Y eso es el centro de donde la Corte toma como base para analizar estas políticas que está emitiendo el gobierno y sobre las cuales confronta todo lo que está alrededor. En ese sentido, lo que la Corte reconoce es que la propia Constitución pone al consumidor en el centro, más allá de la generación de condiciones. Ahora, para tú beneficiar al consumidor, como se desenvuelve en nuestro marco legal, es estableciendo mecanismos y políticas suficientes que generen incentivos suficientes para una inversión privada y que a su vez ellos puedan participar. Hace poco tuve la oportunidad de participar en un evento en Estados Unidos y me preguntaban, una de las preguntas que me decían, oye, ¿y qué pasa con México en el tema de transición energética? Y a tono de broma, pero lo decía, sí, estamos transitando, pero estamos transitando otra vez hacia atrás. O sea, en vez de estar buscando formalizar y madurar la reforma de 2014, hoy lo que estamos es en una situación en donde la ideología se está imponiendo y llegamos a un punto donde, a mí en lo personal, yo trabajé en el gobierno muchos años, nunca había visto exposiciones de motivos como las que uno ve recientemente de parte de este gobierno,
Pero en el caso específico de esta norma, y que será algo que la Corte va a tener que entrar a analizar, pero hace manifestaciones que más allá de lo particular que uno pudiera pensar que son muy delicadas y que contrastan con lo que fue las premisas sobre los que se reformó la Constitución en 2014, ¿no? Algunas de las señales o de las menciones que dice esta reforma busca atacar todo lo que se hizo con la reforma energética, que fue construida a partir de sobornos, de simulaciones, etcétera, etcétera, lo cual a mí me parece muy delicado que el Ejecutivo ponga sobre la consideración del legislador una modificación a la reforma, no tanto por cuestiones técnicas, no tanto por una visión eléctrica o del sector eléctrico hacia el futuro, sino está buscando construir un nuevo marco legal a partir de situaciones que nada tienen que ver, que como abogados, más aún, nosotros lo que analizamos es si hay un tema de corrupción, si hay un tema de simulación, si hay un tema de abuso, esas son las cosas que se tienen que sancionar, más no por eso modificar todo lo demás, ¿no? Y con eso privar al país de un desarrollo hacia adelante que le pueda dar esa seguridad y esa soberanía energética, que además hoy los términos seguridad y soberanía energética los platicamos como si fueran unos postulados de la revolución sobre los cuales nosotros siempre hemos crecido, pero poco se sabe de qué se trata, ¿no? Y al final del día es dotarle al país de los recursos necesarios para no depender de nadie más, sino tener evidentemente una generación confiable y no solo que provenga del Estado, sino también de la iniciativa privada, pero hoy lo hablamos más como un discurso histórico y un discurso de orgullo nacional. Finalmente, yo quisiera comentar desde un punto de vista más práctico, y porque también ahorita en el chat veía algunas preguntas sobre qué se puede hacer, porque al final del día todos estos temas venimos discutiéndolos cada quien en nuestras trincheras y difícilmente llegamos a un punto de encuentro de decir, bueno, ¿y qué hacemos, no? Y yo creo que tenemos elementos y tenemos instrumentos que se deben utilizar. Lo que sí no nos podemos permitir es no hacer nada, porque de otra manera lo único que eso sucederá es que eso va a conducir a una confirmación en la ideología de este gobierno o de las personas que están implementando esto, que confirmará su punto de vista. En ese sentido, yo creo que hay mecanismos jurídicos que se tienen a la mano, desde lo que está haciendo la propia Comisión Federal de Competencia, que para mí creo yo que es un punto central de lo que va a terminar por ser el sector energético a futuro, porque estará dejando sembrada una semilla bien importante que el día de mañana podrá ser analizada incluso a nivel internacional, tanto también por la parte de juicio de amparo, que creo que es fundamental, controversias constitucionales y eventualmente el tema de los arbitrajes a nivel internacional. Creo que cada vez nos acercamos más hacia allá. Es un sector que cada vez ha venido entendiendo que poco margen de maniobra hay en la negociación o en los discursos. Se tienen que tomar más decisiones que probablemente van a implicar un desgaste a nivel gubernamental, pero que no hay de otra manera. Y yo lo veo de esta manera, por cuando a mí me preguntan, bueno, es que no queremos pelearnos con el gobierno, y ese es un argumento muy común, ¿no? Yo no me quiero pelear con el gobierno porque además este gobierno es muy agresivo, sin duda. Lo que yo digo es, la alternativa es peor. O sea, el problema de no hacer nada es que lo único que sucede, que insisto, que el gobierno dirá, pues nadie se enojó, nadie se peleó, nadie se molestó, pues sigamos, ¿no? Vamos para adelante. Y al final del día, lo que uno deje de hacer difícilmente lo va a poder argumentar en un futuro, ¿no? Entonces, sí creo que estamos hablando de muchos factores que deben tomarse en consideración en este momento, que los gobiernos cambian, que las situaciones y las realidades cambian, y eso siempre se tiene que tomar en consideración. Así como en 2014 no se veía una reforma energética, ahora, pues, lo que nunca pensamos, ya una vez que después de 80 años se logró abrir el sector, ahora ya estamos otra vez hablando de regresar. Pero lo que sí, insisto, no podemos evitar y no podemos darnos el lujo es no hacer nada, mantener las cosas como están, y más cuando hoy México, a diferencia de lo que pasaban en décadas pasadas, hoy sí está bajo una red de tratados que establecen protecciones a los ciudadanos, a las empresas, y los cuales están hechos para eso, ¿no? Son las reglas del juego con los que México como país, al margen de la ideología y del gobierno en específico,
fue construyendo, que eso le dio competitividad al país, que eso le permitió atraer inversión y que son las reglas con las cuales muchas empresas vinieron a invertir a México. Y si esas reglas están siendo cambiadas, bueno, se tienen elementos y mecanismos para poderse defender. Entonces, yo con eso, Alex, terminaría esta primera participación. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que has dado una visión muy pragmática, pero también de una visión muy amplia, ¿no? Si nos colocamos en un contexto internacional, ¿no? Quisiera ir recobrando un poco las preguntas y la discusión que se ha ido planteando en el chat. Hay distintos tipos de preguntas. Diego gentilmente las ha ido clasificando. Unas tienen que ver un poco con el punto que señaló Rosanetti, ¿no? ¿Qué pasaría si de aprobarse la reforma lograría revertirse esas ganancias negativas, ¿no? Revertirse esas pérdidas que tienen los generadores eléctricos. Es decir, hasta qué punto esto realmente solucionaría lo que se pretende en teoría solucionar, a pesar de todos los costos que puede implicar para la inversión y otras cosas más. Otras preguntas más de carácter técnico que tienen que ver también con Jeff, preguntas que están apuntaladas hacia si realmente CFE tiene capacidad ociosa que le permita cubrir, es decir, si fuera exclusivamente CFE, pudiera con su generación y su transmisión cubrir tanto a los grandes consumidores como a los pequeños. Igualmente, a ambos, ¿cómo ustedes ven que habría el comportamiento en los precios, ¿no? Es decir, tendremos subidas en precios. ¿Qué podemos esperar para nuestro presupuesto bimensual de electricidad, ¿no? Una pregunta que creo que está muy dirigida a Lucía, pero creo que Jorge también le interesaría mucho en el tema, que le envió Fernando Salas ya con dedicatoria y todo, a Lucía, de aprobarse la reforma eléctrica. ¿Qué pasa esto legalmente, no? ¿Qué opciones tiene la Corte Suprema? Y qué tipo de litigios, tanto nacionales como internacionales, se pueden abrir, ¿no? Yo creo que aquí el rol del Poder Judicial es como una de las batallas más importantes que se está realizando y que también vino acompañada de la reforma en la creación de los tribunales especializados, que creo que han sido uno de los espacios donde se han podido ventilar muchos de estos conflictos, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que tenemos, y esperemos que tengamos más tribunales especializados en esta materia, porque creo que creo que nunca nos imaginamos que 2 tribunales iban a ser insuficientes para la cantidad de materia que les está llegando. El otro, cómo han ido los casos avanzando en el Poder Judicial. Yo creo que con estas preguntas tenemos suficientes. Creo que van a venir otras, pero con esta primera ronda, no sé, Rosanetti, Jeff, si quieren iniciar esta discusión. Con mucho gusto. Si me permite, Jeff, está bien, gracias. La pregunta específica de qué va a pasar si cuando suban los costos de generación, cuando las plantas de CFE empiecen a operar durante más horas, como lo decía, ¿esto va a compensar las pérdidas? Eso me parece que está así redactada la pregunta. Bueno, voy a tratar de ser más específica en cómo opera el tema. La CFE Suministro Básico compra energía. El mercado eléctrico es un mercado de costos. Entonces, ¿cómo están conformados los costos? Por lo que le cuesta a CFE Suministro Básico comprar la energía generada, más lo que le cuesta pagar las tarifas reguladas de transmisión y distribución. Entonces, hoy, voy a inventar, hoy paga por generación 100 unidades monetarias. En promedio, los cálculos que he visto por ahí de varios analistas estiman que el costo de la generación incremente 20%. Entonces, estaría pagando mañana, con las nuevas reglas, 120
CFE, suministro básico, va a comprar la misma energía, pero ahora en vez de costarle 100, le va a costar 120. Y pensemos que no le pasa nada a la transmisión y a la distribución, más o menos, porque la verdad es que los usuarios, los otros generadores, también pagan transmisión, pero bueno, pensamos que no pasa nada. Entonces, el costo de la energía que adquiriría suministro básico aumenta, insisto, de 100 a 120. ¿Qué hace CFE, suministro básico, con eso? Se voltea, calcula sus tarifas ya completas, se las presenta a la CRE y le dice, esto es lo que hay que cobrar. ¿Quién paga el sobrecosto? No hay nada que pensar, lo pagamos los mexicanos. Ya sea que lo vayamos a pagar con una tarifa que aumente en promedio 20%, digamos, de manera inmediata, o bien con esta promesa de que las tarifas no deban subir más de la inflación, que trae todo un juego, porque la metodología permite absorber las diferencias de costo hasta en 24 meses, entonces trae todo un juego. Podríamos pensar entonces que no necesariamente de manera inmediata van a aumentar las tarifas, por lo menos las de menor consumo, pero sí va a aumentar el subsidio. No hay más, alguien paga, sube el costo de la generación, automáticamente alguien lo paga, y los mexicanos somos los que terminamos pagando de manera directa o indirecta ese juego, ese incremento. Y hay algo más que quiero decir, que hace rato no me detuve ahí. El combustóleo. Las plantas que consumen combustóleo de CFE. La política energética actual tiene un vínculo entre los dos sectores, hidrocarburos y electricidad, que no es un vínculo nuevo, que surgió hace casi 100 años cuando se creó la CFE, porque Pemex siempre que ha refinado, procesado el petróleo, termina con un desperdicio que se llama combustóleo. Y en aquel momento, México, que tenía esos recursos a la mano y que no teníamos estas discusiones ni sobre eficiencia ni sobre cambio climático, decidió aprovechar el combustóleo para generar energía eléctrica. Esa es la lógica actual. Cuando las autoridades nos dicen y acusan a los gobiernos anteriores de romper, le llaman, rompieron la cadena productiva. ¿A qué se refieren? Se refieren a dejaron de usar el combustóleo para generar electricidad. Bueno, ¿qué nos dijo el presidente hace poco? Le va ya a instruir para que Pemex le venda más combustóleo a CFE barato. Muy bien, ¿se puede hacer eso para que las tarifas eléctricas no suban, suponiendo que no contaminara? Sí se puede. Pero entonces resulta que Pemex, que hoy pierde lo que pierde, y pierde casi el 60% de lo que gana PEP, la división que refina, va a aumentar sus pérdidas. Si vende más barato de lo que podría vender a mercado el combustóleo, que de hecho ya pierde con eso, porque produce el 30% de cada barril, bueno, va a perder más. Insisto, aquí es un juego suma cero. Tratamos de que se consuma más combustóleo muy barato para que no suban las tarifas, muy bien, pero el hoyo está del otro lado. Y entonces es con nuestros impuestos como se van a seguir pagando o compensando las pérdidas de la petrolera, quien además ya no sabemos cómo le vamos a hacer. Ya los acreedores se notan claramente preocupados y hay que ver lo que pasó hoy en Brasil. Entonces, la respuesta es, ¿se va a mejorar la CFE? Va a tener más costos que trasladar a los usuarios finales. O bien, como decía, no, pensemos que puede comprarle todo el combustóleo regalado, que Pemex le regale el combustóleo a Pemex. Muy bien, pero entonces el hoyo está de aquel lado y los mexicanos lo pagamos. Espero que sirva. Gracias. Eso es lo que le llama un modelo de equilibrio general para justificar que there is no such a thing as a free lunch. Jeff, no sé si nos puedes ilustrar un poco el tema de las tarifas y el tema de la capacidad de CFE para efectivamente atender en generación toda la demanda que ocurre en México. Sí, pues primero coincido con Rosanete en todo eso. Nada más agregaría que no solo deberíamos pensar en cómo se afectan los costos mañana. Mañana, al privilegiar el combustóleo arriba de
de energías más baratas, se sube el costo y ese costo se absorbe en algún lado. Pero pasado mañana, o más literalmente en 5 años, en 10 años, realmente la pérdida se trata de la oportunidad que no estamos tomando para atraer más inversión en fuentes cada vez más baratas y limpias. Lo que mostré en mi lámina de ejemplo no es tan lejos de la verdad, que hace 10 años las energías limpias representaban un trade-off. O podrías tener tu energía limpia o podrías tener tu energía barata. Ahora son más baratas y esa energía barata y limpia es lo que no vamos a tener. Entonces, en el mejor de los casos, las tarifas no suben mucho, pero realmente deberíamos compararlo con la trayectoria hacia la baja que estamos sacrificando. Otros temas, capacidad de CFE para suministrar la demanda. Actualmente hay un exceso de generación, de capacidad instalada, pero creo que justo vimos en los últimos días que hay unos puntos débiles en el sistema eléctrico. En particular, son dos. Hubo un apagón en diciembre. Eso se debía principalmente a la debilidad de la red de transmisión. Y aquí hay que retirar el punto que ya se ha hecho. Ahí es donde CFE puede tener retornos muy atractivos con un riesgo muy bajo. Es donde CFE tiene un monopolio constitucional y podría invertir bien sus recursos y ayudaría a suministrar con mayor confiabilidad la demanda. El otro apagón, que fue la semana pasada, se debía a problemas con el suministro de gas natural. Aquí surge un tema curioso, que se habla mucho de la soberanía nacional en generación eléctrica. Primero yo insistiría que la soberanía no es función de quién es dueño de la planta y ni siquiera es el objetivo principal. El objetivo principal debe de ser barato, confiable y limpio. Pero nos dimos cuenta que tener propiedad de las plantas ni siquiera era relevante, no era lo más relevante, porque el gas natural estaba llegando de otro país. Y aunque tenía poco que ver con el apagón en México, al final de la situación el gobernador de Texas declaró que ya no iban a exportar gas natural, porque los tejanos lo necesitaban más que los mexicanos. Entonces, si realmente queremos soberanía nacional, tenemos que cuestionar cuál nos favorece más. Tener plantas eólicas y solares que usan el recurso que llega a México, aunque no sean propiedad del Estado o ni siquiera propiedad de empresas mexicanas, o queremos plantas que consumen gas de Estados Unidos que son propiedad del Estado. ¿Cuál nos da mayor independencia? Creo que mi pregunta es retórica. Hay todo un tema de cómo integrar los renovables y creo que no tenemos tiempo para abordarlo, pero sí se puede hacer una mezcla de una alta penetración de renovables y el uso de combustibles fósiles, pero menos para llenar los huecos cuando los renovables no generan. Eso sería la estructura más confiable del sistema eléctrico. Y no se va a hacer solo. El gobierno, ni a través de CFE, ni a través de otro brazo del gobierno, puede organizar y financiar tanta inversión en tantas tecnologías. Por eso, la única solución eficiente y confiable es invitar a la participación a todos los que lo pueden hacer bien. Quisiera hacer aquí una pregunta, Elisa. Por lo que veo ahí, de pasar toda esta iniciativa, habría un fuerte desplazamiento hacia los pequeños inversionistas, ¿no? Se verían básicamente, si están dentro del proceso de despacho, están en el último lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una fuerte discriminación. Me imagino que ellos estarán enfrentando presiones financieras, porque tienen planes de negocios ya realizados, ¿no?
y que evidentemente pueden irse a tribunales internacionales, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué tipo de mecanismo de desplazamiento está ocurriendo? ¿Qué alternativas tienen ellos aparte de lo que es el acudir a los tribunales nacionales e internacionales, ¿no? Ok, creo que es una pregunta compleja porque implica mucho conocimiento del sector eléctrico que yo tengo, pero no como Rosanetti ni Jeff, ¿no? Pero bueno, en la medida en que puedo lo voy a contestar desde la óptica de competencia. Hasta donde yo entiendo, han habido diferentes cosas. Primero están los cambios de CELS, el cambio del despacho económico, lo que entró como una regulación momentánea por COVID, ¿no? De que no eran confiables, entonces se suspendía su interconexión a la red de transmisión, el cambio en el puerto de Estampilla, ¿no? Hay una serie de diferentes cosas que los afectan de diferentes maneras. También los generadores, tienes generadores que generan energía para vender en el mercado eléctrico mexicano, también que se autoabastecen de energía a ellos mismos, ¿no? Pero también están los sistemas que, además de autoabastecerse, pueden aumentar el número de socios y hasta cierto punto eso es, supongo, y tal vez Lucía y Jorge pueden hablar más de esto, ¿no? Lo que ellos llaman una simulación y fraude de la ley, el hecho de que puedan aumentar el número de socios de quienes se autoabastecen, aunque no es estrictamente, desde mi óptica no es ilegal, ¿no? Pero bueno, yo no soy abogado, entonces yo no voy a dar mi opinión, pero lo que están sufriendo básicamente es un desplazamiento indebido, ¿no? En términos de la Ley Federal de Competencia. También se les está impidiendo expandirse. Hay lo que se llama en economía un hold-up, ¿no? En donde ellos pusieron estos costos fijos que Jeff nos enseñó hace poco en su presentación, ¿no? Ellos llegaron con costos fijos, teniendo una estimación de cómo se iban a amortizar esos costos a lo largo del tiempo, y de pronto ese a lo largo del tiempo se acabó ahora, ¿no? Y no en 20 años como se suponía. Y en ese sentido no hay manera de que ellos vayan a poder competir con quien ya está ahí, ¿no? Y es una decisión de si se salen o si se quedan en el mercado. Se convierte también en si deciden quedarse, los márgenes que ellos estimaban tener no van a ser los márgenes que ellos prometieron que se iban a tener. En ese sentido hay un estrangulamiento de márgenes. También se les redujo la demanda a quienes pensaban que esta parte del autoabastecimiento se iba a incrementar con el número de socios. Entonces también esa es la famosa fracción 11 del artículo 56 de la Ley Federal de Competencia. Y yo sí coincido hasta donde yo veo que como inversionistas están los mecanismos que mencionaba tanto Jorge como Lucía de arbitrajes internacionales, ¿no? Finalmente hay reglas, ¿no? Puede ser que las ideologías cambien, lo cual es válido, pero todos tenemos que jugar con las reglas del juego. Lucía, con respecto a la parte, y Jorge, con respecto a la parte internacional, ¿cómo la ven ustedes? Y el Poder Judicial, ¿no? Jorge, también con Carlos. Claro. Bueno, efectivamente, pues de pasar la iniciativa, la reforma, pues me queda claro que lo que está inmediatamente en alcance de los agentes económicos o de las empresas, pues es acudir al amparo. Y seguramente lo van a hacer porque digamos que esta es una de las últimas medidas que ha adoptado el gobierno, pero ha habido varias medidas que han adoptado y que han sido impugnadas en tribunales y cuya legalidad pues está siendo, y constitucional está siendo revisada ante los tribunales, pero se han obtenido suspensiones
porque en principio se ha considerado que muchas de estas medidas sí, de alguna manera, generan obstáculos a la libre competencia. Muchos de estos están siendo revisados por los tribunales especializados, quien realmente le han entendido muy bien a las implicaciones de competencia que tienen estas medidas. Entonces, creo que esa es una de las avenidas naturales, ¿no? Acudir al juicio de amparo. Por otro lado, también aquellas empresas que tengan inversionistas extranjeros, que muchas veces la tienen, que tengan la nacionalidad de algún país con los que tengamos tratados internacionales, que bueno, pues tenemos inversión española, tenemos inversión americana, tenemos inversión canadiense, tenemos inversión italiana, todos esos tienen mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado que están a su alcance para poder ir a reclamar la reparación de daños. Efectivamente, de acuerdo a estos tratados bilaterales de protección a la inversión y estos tratados de libre comercio, los inversionistas tienen la acción directa de ir, demandarla y reclamar daños ante tribunales internacionales, paneles de árbitros independientes, internacionales, en donde no se puede revertir como tal la medida, pero sí se puede solicitar el resarcimiento de daños. ¿Cuáles son las disposiciones legales que serían violadas? Pues en este sentido, todos los tratados, todos estos tipos de tratados de protección a la inversión establecen la obligación de establecer un trato mínimo, que es un trato justo y equitativo. Y este trato justo y equitativo tiene que ver con las expectativas legítimas. Entonces, ¿cuáles son las expectativas legítimas de los inversionistas al momento de invertir? Pues esas son las reglas del juego con las que decidió invertir, y esas no se las puedes cambiar de manera abrupta y significativa, de tal manera que dejen sin valor su inversión. También en algunos casos se pueden establecer o pueden llegar a ver una expropiación indirecta, medidas que equivalen a una expropiación, en el sentido de que la inversión ya no puede generar, digamos, el valor con el que estaba pensado. Entonces, normalmente esas serán las dos violaciones que dirán. Y también lo que es muy, muy importante de este tema es que les voy a, como antecedente justo a un caso muy similar, en el caso de España, también en relación con energías renovables, el gobierno español cambió, digamos, la manera, el equilibrio económico de las tarifas. Pues contra esta resolución se fueron muchísimas empresas al mecanismo de solución inversionista-Estado. El gobierno de España ha perdido la mayoría de estos arbitrajes y ha sido condenado a pagar muchos millones de euros. Tengo una tabla aquí que no tengo a la mano, pero es muy interesante ver cómo justamente simplemente con el cambio, digamos, de tarifario y del balance económico de la inversión, muchas empresas han ganado. Entonces, yo ahí veo un panorama pues complicado para México. Yo creo que el presidente solamente quiere ver ese párrafo que dice que el gobierno mexicano tiene la facultad de decidir soberanamente sobre el sector energético, pero sí, puede decidir lo que quiera, pero tiene que pagar daños y perjuicios pues por modificar las reglas del juego. Y entonces estas son, digamos, las dos avenidas. Obviamente, a través de la Comisión de Competencia puede haber otras protecciones, que seguramente Carlos querrá hablar más de ellas, y claramente la controversia constitucional que impulsó COFECE ya, y la sentencia ya sienta las bases de cómo la Suprema Corte está viendo las potenciales temas que pueden ser impugnados a través de esta ley. Entonces, la verdad es que yo no entiendo cómo no se está tomando en cuenta eso que ya se dijo para valorar de manera mucho más objetiva pues, lo que se está proponiendo. Muchas gracias, Jorge. Carlos, perdón. Si quieren, yo nada más complemento y Okay, primero sí. quiero reconocer a Lucía porque tiene la habilidad para hablar de una tragedia en una forma tan tranquila y tan amigable. Es una tragedia, o sea, yo creo que hablar ya de que hoy por hoy el tema de energía lo estamos hablando en el contexto de la judicialización, es una tragedia en sí misma.
Y en la parte de arbitraje, o me regresaría, la parte de la Corte, tampoco nos hagamos demasiadas ilusiones, y creo que es bien importante que lo tengamos también claro. Hoy resolvió una controversia constitucional la segunda sala de la Suprema Corte, en donde 4 de los 5 ministros fueron nombrados por otra administración, por otro presidente, ¿no? Si la ley de la industria eléctrica llega a combatirse y se decide mandar al Pleno, puede ser una historia muy distinta, ¿eh? Entonces, tampoco hoy tengamos una esperanza o una certeza de que la Corte va a mantenerse firme en el criterio y de que lo que ya resolvió hoy la segunda sala va a ser lo que se va a mantener en el Pleno. De hecho, si ustedes me dijeran dónde yo pondría mi dinero si fuera el Pleno, no sería con la inconstitucionalidad. Entonces, creo que esa parte es relevante. Ahora, el hecho de que la Corte llegara a declarar la constitucionalidad de esta reforma, pues también, o sea, al final del día lo que nos va a permitir a todos y a los inversionistas sobre todo es saber, pues que no va a haber forma de hacer nada en México. O sea, ya hoy por hoy, con un poder ejecutivo, legislativo y judicial alineados, pues creo que ya mayor certidumbre no podemos pedir a la inversa, ¿no? Ahora sí que ya sabemos que no se va a poder hacer más. Y la parte de arbitraje, yo también lo único que diría, y lo acaba de explicar, insisto muy bien, Lucía, es que, pues, al final del día, la tragedia es que no vamos a regresar a un marco legal acorde a la Constitución y tratados, sino a, pues, más dinero de los mexicanos, como todo lo que hemos venido platicando, pagándose en arbitrajes, ¿no? Y no digo que los inversionistas o las empresas son las malvadas que van a, al final, exprimir a México en esos arbitrajes, sino derivado de los tratados que tiene México, derivado de todo ese andamiaje, pues esas empresas vinieron a invertir bajo una condición que se las están cambiando. Y esas afectaciones a esas inversiones, pues tienen un costo, ¿no? Pero la tragedia está en que tendremos, si llegamos a ese punto, tendremos un mercado energético, porque tenemos que verlo también de la mano de lo de hidrocarburos, y está haciendo un espejismo, o sea, estamos yendo en el mismo horizonte. La tragedia va a ser que vamos a tener un sector energético de acuerdo a una ideología basadas ya no en generación de valor, como son hoy CFE y Pemex con ese mandato, sino en un mandato distinto, que es producción, que es generación sin no importar los costos, y que además, como en el caso del aeropuerto, pues terminaremos pagando 2 o 3 veces más hacia la posteridad. Entonces, sin duda para mí esto hoy lo que estamos hablando es de una tragedia, y más allá de los innumerables elementos que se tienen para poder decir y afirmar que esta reforma no tiene ninguna lógica, ningún sentido, la tragedia es que ya estamos entrando en algo que creíamos muy lejano, que pensábamos que llegar a una instancia judicial o de arbitraje era algo inimaginable. Hoy creo 2021, que ya en este año es el año donde empiezan a cambiar esto, en donde empezamos a ver ya mucho más interés de las empresas, ya no en ver dónde conviene invertir, sino cómo defenderse, y que yo honestamente creo que no va a cambiar, y que definitivamente sí hay que hacer y hay que tomar las reservas suficientes a fin de poder enfrentar lo que se viene, ¿no? Porque yo no veo de alguna manera que haya racionalidad, que haya pragmatismo, que haya una intención de realmente beneficiar al consumidor. Aquí lo único que se trata de beneficiar es a empresas de Estado, bajo una óptica distinta, con justificaciones que nada tienen que ver con la generación ni con el consumidor, y que pues a nosotros como abogados nos toca exponer y confrontar lo que se está haciendo con lo que establece el marco legal y constitucional, y de ahí pues que sean los tribunales los que van a terminar por resolver esto. Yo coincido con lo que han expresado mis compañeros. Yo creo que hablando de mitos, ¿no? Y ahorita que escuchaba Elisa sobre las empresas generadoras y cómo funcionan y cómo son
en la realidad. Yo creo que un mito importante, también hablando de mitos, como mencionaba Jeff, es que estas empresas son de grupos muy oscuros, de grupos muy sofisticados, empresas enormes, ¿no? Parte de un entramado empresarial muy grande. A mí me ha tocado conocer a muchos y la verdad es que son jóvenes que están tratando de innovar, que consiguieron capital, pero mucho de ese capital pues es dinero que le metieron las Afores, que es dinero que le metieron inversionistas extranjeros, y en realidad es que no me he encontrado, al menos no me ha tocado ver que estos sean intereses muy oscuros o muy grandes para tomar el sistema eléctrico mexicano, ¿no? Entonces, sí creo que también estamos pues con el riesgo que menciona Jorge de ver fantasmas donde no los hay. A mí en general el objetivo de bajar las tarifas del presidente me parece muy loable. Creo que el tema es encontrar pues cómo hacer eso, ¿no? Y no defiendo a ultranza todo lo que se ha hecho. Creo que hay cosas que se pueden mejorar, pero si el objetivo final es obtener tarifas más baratas para el consumidor y proteger el medio ambiente, pues quizá no es el mejor camino para ello. Ahora, les quisiera presentar, estoy nuevamente, como dice Carlos, estoy muy de acuerdo, Jorge fue muy claro. Con respecto a lo que decía Lucía, yo veía, bueno, sí, los extranjeros tienen alguna manera no ni diría proteger, como salvaguardar cierta parte de sus recursos. Los nacionales sí están mucho más restringidos, ¿no? Fuertemente restringidos, pero no tienen la posibilidad de irse a tribunales de arbitraje internacionales. Pero también, y quiero darle una nota también, no sé si optimismo, pero muchas veces los movimientos mundiales van a pesar de uno, ¿no? Ocurren. Cuando vimos un gobierno en contra de ir por el carbón, ¿no? En Estados Unidos. Vimos, sin embargo, que hubo empresas que siguieron presionando y siguieron invirtiendo. GM, ¿no? General Motors ya está tratando de transitar de manera definitiva hacia mercados eléctricos. México tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, ¿no? Es simbiótica de alguna manera, y en ambos sentidos, ¿no? Y creo que la revolución en términos de fuentes de energía eléctrica es de alguna manera imparable, ¿no? Y la posibilidad de tener una fuente de suministro, como decía Jeff, estable, a buen precio y abundante, va a ser una presión muy importante, ¿no? Entonces, no solamente son los mecanismos de mercado, los mecanismos judiciales que se establecen, sino también mecanismos ya de presión, ¿no? En el cual, en la medida en que nosotros como país ensamblador de coches, ¿no? Vamos a tener que tener ya una infraestructura para poder construir ese tipo de coches, ¿no? En los cuales tienen un componente eléctrico muy importante. Quizás no es ahorita, pero en un año, en 2 años, la pregunta es, ¿hasta qué punto esta presión, yo sé que estamos entrando ya en el mundo de la especulación, obviamente, ¿no? Pero esa es parte de nuestra labor, ¿no? Como académicos, es entrar en ese espacio en el cual podemos imaginar situaciones y una presión social que nos lleve a transitar hacia otros medios, ¿no? Ese es un poco en la dinámica que una vez llamó Albert Hirschman el mismo del índice de concentraciones, la voz, ¿no? Así ya no simplemente los mecanismos tradicionales por los cuales nos manejamos hasta este tipo de reformas, ¿no? Yo creo, Alex, si me permites, que, sí, o sea, sí, por favor. Y también me gusta ser positivo, y creo que el país es mucho más grande y ha demostrado a lo largo de su historia que es un país capaz de hacer grandes cambios. Tan es así que se hizo una gran reforma en 2014, ¿no?
Creo yo que esto, y así quiero pensar, que esto va a ser un tema transitorio de este sexenio, ¿no? Que va a salir muy caro. Nos vamos a, o sea, el problema no es que vamos a transitar hacia allá y que eventualmente vamos a estar allá, sino como nos ha pasado en otras cosas, que lo vamos a hacer tarde y probablemente más caro de lo que nos hubiera costado si lo hubiéramos hecho a tiempo. Pero hay una parte donde ustedes me podrán corregir, pero una de las cosas más complicadas para un país es generar confianza a la inversión. Se puede destruir muy rápido, pero construirla cuesta mucho, ¿no? Y ahorita esto que está sucediendo, estamos más allá de ideologías, más allá de tecnicismos, más allá de cualquier otra cosa, estamos minando la confianza en los inversionistas en México. Y a diferencia de lo que pasaba quizás hace algunas décadas, hoy la inversión se fija a nivel mundial, o sea, es una cosa donde puede variar muy rápido y las decisiones del 2022 se habrán tomado hace 2 o 3 años. Entonces, el tema aquí en México es, yo honestamente creo que vamos a tener 4 años más en donde cada año podremos repetir el mismo tipo de eventos, probablemente, ojalá me equivoque, pero mi esperanza es que la fuerza de la realidad y de las circunstancias hagan a una nueva administración más pragmática y nos lleve necesariamente a retomar, que ya no inventar, a retomar mucho de lo que ya se había avanzado, mucho de lo que ya se había construido y tratar a partir de ahí construir. Pero sí, o sea, sí creo que hay elementos, sí creo que ahora con el gobierno de Biden va a cambiar el discurso, va a cambiar la presión, pero tampoco estoy tan convencido de que, y no quisiera yo tener mis esperanzas en que el gobierno gobierno americano va a venir a decirnos qué hacer, porque también han cambiado mucho ese tipo de la relación, pero sí influye y creo que eso al final del día va a detonar en que eventualmente regresemos a otra vez a estar hablando de proyectos de generación de electricidad de manera eficiente en beneficio del consumidor. Creo que Lisa quería decir algo. Sí, yo quisiera, a mí más que la inversión, que obviamente sí, eso es lo inmediato y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Jorge, yo quiero como retomar un tema que para mí como historiador económico es importante y que yo creo que es fundamental para competencia y es el problema de la innovación, ¿no? Este es un país que no innova, este es un país que importa innovación. Y lo que si hay algo que nos ha enseñado COVID, si hay algo que nos ha enseñado, ¿no? Es que la única manera de salir de crisis, la única manera de tener crecimiento, de generar empleos, de generar riqueza para poder redistribuirla, porque no se puede redistribuir lo que no se tiene, es precisamente con innovación, ¿no? Y el proyecto de energías limpias es un proyecto de tremenda innovación y además es una innovación que no es tan compleja, que no requiere tanta inversión como requiere farmacéuticos o como requiere volar a Marte, ¿no? Que me parece que es una oportunidad realmente desperdiciada en ese sentido, ¿no? Y más todavía el mensaje que se está enviando a los nacionales, que es si tú hiciste inversiones en energías limpias, pues estás sujeto a lo que puedan resolver los tribunales, que hasta ahorita los tribunales han tenido resoluciones favorables en términos de conceder los amparos, pero estás sujeto justo a lo que Jorge dijo, ¿no? Vas a apostarle al pleno en ese momento, y eso es a lo que están sujetos los nacionales. O si tuviste la suerte de tener algún tipo de inversión extranjera, entonces ibas a tener otras defensas, otros mecanismos para protegerte, ¿no? Lo cual es una tristeza, porque eso nos convierte como mexicanos en ciudadanos de segunda. Pero en fin. Bueno, quería, hay varias preguntas que no se pueden contestar. Hay gente que clamó, por ejemplo, no hablar del tema ambiental. No es que el tema ambiental para mí es uno de los favoritos hoy en día, pero como se dice, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y aquí sí queríamos ir sobre temas muy importantes que en este momento nos llenan de mucha inquietud, ¿no? Quería nuevamente agradecer a todos
participantes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Como ustedes saben, bueno, a todos lo saben bien, que el CIDE es su casa y el PIRS, el Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia, hace el esfuerzo por abrir estos espacios para conversar, comunicarnos y crear, elevar un poco el nivel de la conversación, ¿no? Aquí lo que se ha dicho más no es un tema de carácter ideológico, es un tema fundamentalmente pragmático que tiene que ver con el día a día de los mexicanos, ¿no? El tema de que lo que damos for granted, ¿no? Por dado, prender la luz y que todo fluya, ¿no? O que tengamos esta conversación a través de una plataforma de esta naturaleza, uno a veces no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos, ¿no? Pero nuevamente, ¿verdad? Muchísimas gracias en nombre de la Asociación de Estudiantes, que ha hecho una extraordinaria labor e iniciativa. Gracias a todos ustedes, gracias a la NADE también, Carlos, y a Jorge y a Lucía. Lucía se tuvo que ir, como bien saben, tenía un compromiso anticipadamente, tenía que salir 10 minutos antes, pero los dejo, bueno, hasta la próxima oportunidad y para seguir reflexionando de este tema que nos va a dejar mucho que hablar por los próximos días, meses y años. ¿Okay? Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.